Muy buenas, hoy os traigo la sierra más económica de la marca Silky al canal. Se trata del modelo F180 y, como os digo, es la sierra más económica que vamos a encontrar en catálogo, aunque está muy cerca habitualmente del precio de una Pocket Boy de una hoja de menor tamaño. Pero en este caso la F180 es el modelo más económico de la marca, junto con esa otra pieza que es algo más corta de hoja, ¿vale? Y que tiene un chasis metálico. Pero esta tiene la virtud de ser un poco más larga, un poco más ligera, y ya os digo que el precio ronda entre los 28 y los 32 euros. Silky es una marca japonesa del grupo Kogyo. Todas sus sierras están fabricadas en Japón y son especialistas en sierras de poda, y las llevan fabricando desde 1919. Tanto es así que en 1980 fueron ellos los que inventaron el tipo de dentado japonés que conocemos hoy en día de corte por tracción. Y lo han ido perfeccionando hasta obtener unos resultados brutales. De hecho, yo siempre lo digo, las sierras Silky son las más efectivas del mercado. No son las más baratas, nunca lo han sido, pero sí que su dentado es el más efectivo. Luego hay que valorar si realmente es una herramienta que vas a usar a menudo o es una herramienta que vas a usar de manera ocasional, si quieres una eficacia de corte elevada o te basta para tu uso con una herramienta más económica o con una eficacia menor. Pero ya os digo desde ahora que hay otra cosa que también hay que añadir, y es la amortización de la herramienta. ¿Qué significa eso? Pues que esta sierra va a durar afilada mucho tiempo, porque el tratamiento térmico de Silky es muy bueno. Utilizan, bueno, luego lo comentaré, utilizan un acero en concreto al que le sacan todo el jugo posible, y son sierras que funcionan de una manera muy eficaz, muy duraderas, y que en mi caso es una herramienta que me gusta tener porque es de calidad, corta muy bien, reduce el esfuerzo de trabajo y el tiempo de trabajo, y para mí el tiempo es oro. En este caso esta sierra tiene un mango de polipropileno con una inserción de goma antideslizante en esta sección de aquí, mide cerrada 22,2 centímetros, bastante ligerita, 162 gramos, no te da pereza echarla a la mochila porque te va a sustituir el trabajo de un hacha de un peso muy superior, diríamos. En cuanto a la estructura del mango de polipropileno, bueno, pues quiero que veáis que en el interior, en la sección del eje, han colocado dos refuerzos metálicos de acero, uno a cada lado, para reforzar esta zona, y luego en la propia estructura del mango nos vamos a encontrar con que los laterales son sólidos y que luego tiene esas cuatro vigas que pasan de un lado a otro, de tal manera que refuerzan la zona en la que tú vas a hacer presión en el mango. ¿Qué consiguen con eso? Pues que básicamente este mango tenga compresión cero cuando tú aprietas con ganas en los laterales. Justo en la zona en la que tú estás agarrando y haces fuerza, no hay ningún movimiento extraño, ni me pasa como en otros mangos de plástico, que cuando hago fuerza con la sierra y estoy trabajando tirando de ella, lo que pasa es que este mango se comprime y me pellizca en el pulpejo de los dedos o de la mano. Entonces, de esa manera no tengo ese problema. El mango, a pesar de ser de polipropileno, es muy sólido y no tiene ningún tipo de flexión en compresión, diríamos. El agarre es ergonómico y adherente. Los interiores del propio polipropileno son un borde suave, no tiene bordes que enganchen en la piel, ni mucho menos, ni que molesten. Se puede trabajar durante tiempo con ella sin que moleste en ningún momento. El eje de esa sierra plegable es un eje, en este caso de acero al carbono, que lleva una cabeza que es compatible con destornillador Phillips, y también podemos manipularla con una pequeña moneda si la tenemos en el bolsillo, porque si os fijáis es compatible con ese tipo de uso, porque el propio corte alargado no es que sea solo compatible con un destornillador plano, sino que además tiene el perfil para poder manipularlo con una moneda, porque es redondeado el hueco, ¿vale? Tenemos el F180 del modelo, diríamos que grabado en profundidad en el propio mango de polipropileno. Tiene un agujero para afiador, y yo en este caso, esta sierra Silky, por ejemplo, la F180, no viene con la caja o estuche de plástico transparente con cierre de solapa, con un pequeño clip que puse en esta zona, que sí que tiene la línea Pocket Boy, que es más cara que esta, obviamente. El equivalente a esta sierra sería la Silky Pocket Boy 170, que ya se va hasta los 36, 40 euros, depende de dónde la compres, pero ya te viene con una funda, como os digo, de plástico transparente, porque esta hoja no tiene este seguro de tecla que tiene aquí, no actúa con la hoja cerrada, es decir, no tiene una posición de bloqueo. Yo lo que hago es colocar, en este caso, un trozo de paracord y coloco el fiador hasta el final. De esa manera la puedo meter en la mochila sin funda y no se va a abrir accidentalmente. Veis que hace tope y no se me va a abrir en la mochila, me va a encontrar pues el percal de meter la mano y hacerme daño. De tal manera que, bueno, queda asegurada, la echo en la mochila y no me preocupo más. La apertura de esta sierra se hace a una o dos manos. Podemos llegar a sacudir si queremos la muñeca, porque como no tiene seguro de cierre, pues podemos abrirla, pero no tiene mucho sentido tampoco. Una vez que la abrimos,
tiene dos posiciones de bloqueo. Una es esta, con la hoja alineada con el mango, que se queda esta longitud en 41 centímetros ese conjunto. La hoja ya mide 19,2 centímetros, de los cuales 16,5 son de dentado útil, ¿vale? De tal manera que tenemos una superficie de corte bastante amplia y el propio mango, que mide 22,2, nos permite viajar. Podemos agarrar en esta sección de aquí o retrasar un poco la mano y agarrar de aquí, porque esos 4 huecos que se generan se pueden complementar con esta sección de aquí. Estas 5 bolas que veis aquí generan 4 huecos superiores, que son para los 4 dedos. Pero si echo un poco la mano atrás, puedo aprovechar este resto de mango, como digo yo, y hacer un agarre alejándome un poco más de la hoja y consiguiendo más alcance para trabajar. Dos posiciones de bloqueo, una es esta y la otra es esta, con la hoja un poco angulada respecto al mango, hacia atrás, que es un uso que se suele colocar en esta posición, por ejemplo, cuando estás haciendo un corte en la parte de abajo de la rama que vas a podar, para facilitar luego el corte y la caída, para que no se te quede atrapada la hoja. En cuanto a la tecla de seguro, es una tecla plástica, pero si os fijáis en el interior, ahí tenemos ese arco metálico. Básicamente la tecla nos facilita el poder manipular un arco metálico, que es el que va a enganchar en esos dos huecos que tiene la hoja para tener esas dos posiciones. El enganche es sólido, la tecla queda a ras, pero es muy difícil que podamos presionarla con la mano para que se libere, porque ya veis que la sección de trabajo del mango pues está en la parte trasera. De tal manera que está adelantado, no sobresale mucho y es difícil que se pulse accidentalmente. La propia hoja, entre el chasis, esos dos refuerzos pequeñitos que tiene de acero, tiene dos arandelas metálicas de acero también para separar la hoja de esos laterales y que la apertura sea fluida y bueno, pues no tengas problemas con humedad, suciedad o porquería que se meta ahí, porque va a girar decentemente. En cuanto al resto del funcionamiento de la hoja, bueno, pues en cuanto a la hoja en sí, en la propia hoja vamos a tener algunos datos técnicos sobre ella. Sobre todo va a ser el 7,5. El Made in Japan, de todas las sierras Silky, el modelo, y ese 7,5 hace referencia al número de dientes que hay cada 3 centímetros. 7 dientes y medio cada centímetro. Es así como mide Silky ese tipo de dentado, pero es que luego, en realidad, casi todo el mundo habla de dientes por pulgada, o TPI, y en este caso ese 7,5 equivale a 6,4 TPI, ¿de acuerdo? El paso de corte, el material que va a cortar realmente de una superficie, es de 1,3 milímetros. La hoja está conificada, es decir, la parte del lomo es más fina que la zona del dentado, de tal manera que a medida que vas cortando hay menos tendencia a que el material te pellizque la hoja, diríamos, te la pille y te la atrape, dificultando el corte. El dentado es tipo japonés, por tracción. Es curioso que esta empresa, Silky, ya os digo que lleva desde 1919 en el mercado fabricando sierras. Y de hecho fueron ellos los que inventaron ese dentado por tracción tipo japonés en 1980, que es tremendamente eficaz. Bueno, pues han ido puliendo los detalles de ese dentado hasta hacer el dentado más eficaz del mercado, que ellos llaman Mirai-Me, que combina 4 tipos de filo diferentes en el perfil de la hoja. El dentado está templado con un tratamiento térmico de inducción, es decir, templan solo los dientes, de tal manera que eso mantiene el lomo de la hoja flexible para reducir el riesgo de roturas de esas hojas. El corte es más fluido gracias al conificado y también porque tiene un recubrimiento en la hoja, que es un recubrimiento cromado antioxidante protector, que va a proteger la hoja del óxido y también va a protegerla pues, de la acción de la resina y nos va a permitir limpiarla con más facilidad. El acero que han utilizado para esta hoja es el acero al carbono SK4, que es el que utiliza Silky en todas sus hojas y del que controla perfectamente su tratamiento térmico para mejorar su rendimiento y aumentar la duración de esos dientes afilados. Te suelen avisar de que el dentado de la Silky, al estar templado por inducción y demás, no permite un reafilado. Yo sí que he tenido que reafilar alguna con una lima especial diamantada, porque sí es cierto que están más duros, y bueno, pues una vez que empiezas a reafilarla, sí es cierto que el templado por inducción se limita solo a los dientes, y si reafilas a menudo te vas a quedar sin tratamiento térmico y sin duración de ese dentado afilado, diríamos. Pero también es cierto que Silky comercializa repuestos de hojas para todos sus modelos. En este caso, para que os hagáis una idea, la sierra cuesta entre 28 y 32 euros y el repuesto de la hoja de sierra cuesta 22 euros. Entonces allá cada uno que valore si merece la pena comprar una sierra nueva entera o comprar el repuesto. Eso ya es otro tema. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué es tan barata respecto, o por qué es la más barata respecto a otros modelos de Silky? Bueno, pues el resto de los modelos de Silky plegables suelen tener el chasis
del mango metálico recubierto con goma, que lo hace más duradero, y la tecla también suele ser metálica. Y luego en la propia hoja nos vamos a dar cuenta, si somos usuarios de Silky, como yo, que el mecanizado de la hoja, a la hora de conificarlo, si os fijáis, tiene esas rayas del mecanizado un poco más vastas, un poco más burdas, que no están presentes o están menos presentes en otras sierras de la marca. Es decir, la hoja, pues bueno, tiene un mecanizado algo más vasto. Eso también se nota a la hora de cortar, aunque no os lo creáis, porque sí es cierto que yo mido la eficacia de las sierras respecto a este patrón. Este patrón, básicamente, yo mido los ciclos que tarda en cortar cada sierra, de ida y vuelta, este tipo de material, que es pino primera, sin nudo, en este caso de 2,5 centímetros por 5 centímetros. Esta corta exactamente igual de bien, esta sierra, que la Pocket Boy 170, mismo número de pasadas, entre 5 y 6 ciclos, casi siempre manteniéndose en 5 ciclos de ida y vuelta, para cortar esta sección de madera, que en este caso es seca, y estamos hablando de unas sierras dedicadas o destinadas a cortar madera verde, pero que se atreven con madera seca sin ningún problema gracias a la calidad del material, su tratamiento térmico y a la calidad del dentado, que la verdad es que es alucinante. Es una sierra que con el peso que tiene, sí es cierto que es perfecta pues, para meter en una bolsa de emergencias o en una mochila en la que sabes que vas a tener que cortar o trabajar con madera para sustituir a un hacha que va a pesar bastante más y va a ser menos eficaz trabajando la madera que esto. Entonces, para ese tipo de actividades es una sierra ligerita, no da pereza meterla en la mochila, tiene un precio que para mí se ajusta bastante a la calidad de lo que te llevas. También es cierto que por poco dinero más te vas a la Pocket Boy de 170, en la que ya vamos a tener una funda protectora transparente, un poco más de peso, 200 y poco gramos, si no recuerdo mal, lo que es la sierra solo, y pues bueno, una hoja que tiene unos mecanizados un poquito más, digamos que finos en cuanto a la superficie. Luego el dentado es igual de efectivo. Si os fijáis en la zona del dentado, Silky no se anda con tonterías y el dentado es impecable. Fijaros las crestas de los dientes y el perfil de los mismos. Son unos dientes que están brutalmente afilados y es que literalmente devoran la madera. Pero recordad siempre que son sierras japonesas, que cortan al tirar y al empujar solo vacían material. Entonces hay que acostumbrarse a este tipo de sierras porque no son un serrucho tradicional, no cortan en empuje, ¿de acuerdo? Simplemente cortan en tracción. Eso hace que lo suyo sea que dejes trabajar al dentado, que tires tranquilamente, empujes con suavidad, tiras tranquilamente y es impresionante el poco esfuerzo que requiere cortar con ellas y lo efectivas que son. Hay muchas marcas en el mercado a día de hoy que tienen dentados de tipo japonés muy efectivos, que casi llegan a la efectividad de los Silky, pero un casi no es llegar. Silky sigue teniendo el mejor dentado del mercado, o por lo menos el más eficaz, y desde luego son sierras que para mí valen cada euro que piden por ellas. Otro tema es que a alguien no le haga falta esta sierra y pueda hacer lo que hace perfectamente con sierras más económicas. Ahí yo no entro. Pero al final, si lo que buscas es reducir tiempo de trabajo y reducir esfuerzo, Silky a mí me ha dado siempre un resultado excelente. Espero que os haya gustado esta sierra, que es la más económica de la marca. Y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.